y ya pueden marcar su asistencia. Al delegado ya le acabo de enviar esta sesión y la anterior y la tarea que había quedado con mi grupo de práctica. Entonces ahora vamos a hacer interpretación del hemograma. Primero, para hablar de hemogramas, en la parte que corresponde a serie roja, a la serie eritroide, hay varias recomendaciones, ¿no? En primer lugar, hay mucha información. El médico general, en general yo diría, no solo los médicos generales, sino todos los médicos, salvo de la especialidad, no se le ofrece, por ejemplo, el número de eritrocitos, todas las constantes, los reticulocitos, el RW y todo esto, ¿no? Que no es necesario. El número de glóbulos rojos, por ejemplo, nunca debe ser evaluado, jamás. No está hecho para que usted diga, ah, sí, este paciente tiene 8 millones de Matías, no está alto. Y otro me dice, no, este tiene 1 millón, está bajo. No. El objetivo de poner un número de glóbulos rojos es evaluar la, un asunto de la máquina misma o del procedimiento manual si se está haciendo. No es para ninguna entidad clínica, no debe evaluarlo el médico general. ¿Y por qué me lo ponen, profesor? Porque bueno, eso no se entiende, eso es algo difícil de hacer entender y así lleva tantos años que no lo van a cambiar. De las constantes, mm, no es que sean malas, pero como les dije a mi grupo de práctica, eh, me dan una visión para el clínico muy fraccionada. Y al final, nuestro cerebro termina por simplificarlo en anemias micro y macro, ¿no? Y no permite aterrizar muchas veces en un diagnóstico. De hecho, la constante CHCM se ideó para evaluar también aspectos de la máquina o de quien hace el hemograma, para saber si se está chispoteando o no. No con la intención de que lo evalúe el clínico. Los reticulocitos sí son súper importantes, como hemos visto en la práctica. Hay nuevos parámetros. El menos nuevo, el RDW o área de distribución de eritrocitos, es muy bueno. Eh, Como habrán visto con el doctor Ruiz, este parámetro es útil para evaluar sobre todo dos anemias, anemia ferropénica y anemia megaloblástica. Es muy bueno. Cuando está alto, dice, esto es anemia ferropénica, tiene un valor predictivo, positivo, es mucho más fuerte que las constantes, pero no se suele ser motivo de evaluación para el ENAM y tampoco para su examen de residentado. Por eso es que yo no le doy mucha importancia en este momento. Cuando ya terminan, son residentes, pues sí, ahí tienen que saberlo sí o sí. En la lámina periférica también es muy importante y las plaquetas. Eh, en el Perú, en muchas clínicas y hospitales, el hemograma se suele fraccionar. Usted dice, marcan hemograma, ¿qué entiende por hemograma el laboratorio X?
que solamente deben hacer pues hemoglobina, hematocrito constantes y leucocitos. No les ponen plaquetas y menos les ponen lámina periférica. Por ejemplo, en el OAIS, que mamá, ustedes marcan hemogramas, ¿no? Como internos ahí. Le dan hemoglobina, las constantes, los leucocitos y las plaquetas, pero no le dan lámina periférica. Usted tiene que pedir específicamente lámina periférica y eso está mal. En sitios civilizados, cuando uno dice hemograma, tiene que darles la lámina periférica sin que ustedes lo pidan. Ahora, otro problema es entre la hemoglobina y el hematocrito. El hematocrito es de lejos superior a la hemoglobina en muchos casos. Es más fidedigno y confiable en niños, en viejos, en hospitalizados, en críticos, postquirúrgicos, postquemados, posthemorrágicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no lo deben usar ustedes para este curso. Vamos a usar la hemoglobina, no lean el hematocrito. ¿Y por qué? Porque se quiere uniformizar con otras facultades y también con cierta tendencia que hay en el extranjero a ver más la hemoglobina que el hematocrito. Pues, ¿con qué me debo yo quedar? Con la hemoglobina, con el volumen, con los reticulocitos, la lámina periférica y las plaquetas. 5 parámetros. Todos los demás no los deben evaluar nunca. Ahora, el orden en que se evalúa está aquí. Primero veo la hemoglobina para ver si tiene anemia. En segundo lugar, y arrancándome los ojos, no miro al volumen. En su cabecita está mirar el volumen en segundo lugar. No se hace eso. Eso es de mala educación. Eso no se debe hacer. Lo que debo buscar es, ¿me dan reticulocitos o no me dan reticulocitos? El tercer paso es buscar la lámina periférica. El cuarto paso es buscar plaquetas. Y el quinto y paso final, como para reforzar, es el volumen. El volumen no debe ser evaluado en segundo lugar. Em, Aquí coloco dos ejemplos. Primero vamos a ver dos pacientes que tienen volúmenes bajos. En el primero tiene la hemoglobina baja, digamos 6. Los dos tienen 6. 6 de hemoglobina, 6 de hemoglobina. El volumen de estos dos pacientes va a ser pequeño, ¿no? Digamos 70. Y con ustedes me van a decir, sí, pues esto es una anemia microcítica. ¿Y qué más? Bueno, podría ser pues ferropénica y beta-talasemia. Y muchos no llegan a concretizar una respuesta, una. Porque no hay forma de diferenciarlos tampoco. En cambio, si le dan la variable reticulocitos, en unos va a estar bajo y en otros alto. Si tengo hemoglobina baja, reticulocitos bajos y ya el volumen, una interrupción, y ya el volumen bajo, los reticulocitos bajos y volumen bajo, digo, esto es anemia ferropénica. Ustedes me dirán, pero doctor, estas condiciones también se repiten en la anemia sideroblastica y en intoxicación por plomo. Es cierto, pero ustedes como médicos generales deben marcar la más frecuente y la más probable, no todas las más raras. Para lo más raro o menos probable es que esté el especialista. Ustedes van por lo más frecuente. Así es que se olvidan de esas cosas raras.
En cambio, si yo tengo la hemoglobina baja, el volumen bajo y los reticulocitos altos, mi única opción es beta talasemia menor, que es la única anemia hemolítica que va con volumen pequeño. En el siguiente caso, también dos pacientes, los dos tienen hemoglobina 6 y el volumen alto, digamos 110. De manera semejante, no puedo afirmar ni decir nada de estos dos pacientes, salvo decir que tienen una anemia macrocítica. Podré imaginarme tal vez por frecuencia, que será una deficiencia de 12 por orden de frecuencia, pero nada más. En cambio, si agrego la variable reticulocitos, estos pueden estar bajos o pueden estar altos. Si tengo hemoglobina baja, volumen alto y reticulocitos bajos, diré, esto es una anemia megaloblástica. En cambio, si mis reticulocitos están altos, no me ha salido bien acá por alguna razón, esta es la anemia hemolítica. Todo lo hace los reticulocitos. Corolario. Cuando ustedes vean reticulocitos altos, solo deben pensar en que es anemia hemolítica. ¿Hay otras causas? Sí, hay como 20 más, pero esas 20 más las borran de sus cabecitas hasta que den el ENAM porque no van a ser motivo de preguntas. Les van a preguntar, ¿con reticulocitos altos? Hemólisis. Esa es la idea que debe quedar en ustedes. Las otras 19 causas las omiten. Y lo contrario, si me dicen reticulocitos bajos, me están diciendo que es una anemia por menor producción, donde usualmente son las carenciales. Usualmente. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta ahora? He cargado un archivo errado, pero bueno, después voy a cargar el otro. Me faltaba hablar un poco más de anemias. Por alguna razón me he equivocado con este archivo. Bueno, vamos a hablar sobre leucocitos. A ver, en un hemograma, usualmente se piensa que se puede detectar muchas cosas. De los cánceres solo podemos detectar leucemias agudas, leucemia mieloide crónica y leucemia linfoide crónica. No podemos detectar por hemograma linfoma. Eso lo voy a hablar un poquito después sobre los linfomas, para recalcar que en un hemograma yo jamás puedo decir tiene o no tiene, o sospecho o no sospecho. Em, Cada una de estas leucemias, aguda, mieloide crónica y linfoide crónica, yo la distingo en base a una palabra clave. No lo distingo porque tenga muchos leucos, pocos leucos. No, no hago eso. Lo hago por palabras clave. Por ejemplo, las leucemias agudas, su palabra clave son blastos. En el caso de leucemia mieloide crónica, su palabra clave son basófilos. Y la palabra clave en leucemia linfoide crónica son linfocitos. Hay otras peculiaridades en el hemograma, pero eso no me interesa. Yo solo voy a buscar esas tres peculiaridades. ¿Hasta aquí entendido? Ok. En leucemias agudas, los blastos pueden ir desde 1 a 100%. Quiere decir que una leucemia aguda siempre tiene blastos. En tanto, en una leucemia mieloide crónica,
los blastos pueden ir de 0 hasta 20%, es decir, a veces no hay y a veces sí hay, y si es que hay, no son muchos. Por eso no es su palabra clave. En cambio, la amiloide crónica siempre tiene basofilia. Por eso esa es su palabra clave. Si los basófilos son más de 5.000, debo pensar en leucemia amiloide crónica. Independientemente de la hemoglobina, plaquetas y demás chinganas, me bastan los basófilos. Pero doctor, ¿qué sucede si yo soy alérgico? Tengo asma, tengo oxiuros, tenias, eh, o se me ha inyectado histamina. ¿No haría lo mismo? No. Las basofilias benignas nunca superan la barrera de los 5.000. Y a mí por chequeo me sale basófilos 5.050. Estás fregado porque tienes cáncer ahí. Así no tengas síntomas. Entendida la importancia de esto. En cambio, los linfocitos, más de 5.000, son la palabra clave de leucemia linfoide crónica. Es la única circunstancia, la única entidad en la que los linfocitos sí importan. En todo el resto de la medicina no importa. Ahora, el que yo tenga más de 5.000 linfocitos, tiene que decir, acá dice, no debe haber basófilos nunca. Y nunca debe haber blastos. Si hubiera un basófilo o un miserable blasto, por más que tenga 20.000 linfocitos, no anule el diagnóstico. Es muy celoso. Solo yo, solo linfocitos, nunca con los demás. Los demás me apestan. Hasta ahí entendida la noción. Muy bien, doctores. Ahora vamos a aplicar esto en ejercicios de la vida real. Este es el método más complicadito, por así decirlo. Les voy a enseñar en unos instantes pues, el método más sencillo, pero con sus bemoles. Y de este método sí se les puede preguntar, de esta tal. Del otro no se les va a hacer pregunta porque es ilegal que les enseñe el otro. En este hemograma, ¿qué destaca en este hemograma? El primer problema que afronta el médico al resolver un hemograma de leucemias es escoger qué interpreto. Muchas veces la leucemia viene con anemia. Y entonces, por nerviosismo, inexperiencia, este, en lugar de enfocarse a los leucos, me enfoco en la anemia y pierdo. Por ejemplo, en este caso dice, tengo hemoglobina 7.4, es microcítica, tengo plaquetas altas, esto es una anemia ferropénica, ¿no? Entonces, pero pierdo tiempo estudiando la anemia, o sea, resolviendo el problema de la anemia. Cuando más importante, en este caso más severo, es ver que tiene un chupo de leucocitos, ¿no? 300.000 leucocitos, eso es un montonal. Más o menos, para que tengan una noción, cada 100.000 leucocitos representa alrededor de 5 kilos. Es decir, este paciente con 300.000 leucocitos tiene más o menos de exceso entre 20 y 30 kilos, para que tengan una noción de cuánto de masa tumoral estamos hablando. Es muy diferente que yo le diga por severidad, por gravedad, por importancia si quiere. Oye, usted tiene un tumor de 30 kilos y o el paciente B tiene una nenita de 7. No, pues obviamente es más grave tener un tumor de 30 kilos, imagínense tener eso. Bueno, entonces acá nuestro primer punto es seleccionar. O interpreto la anemia o interpreto los leucos. También puede suceder lo mismo con las plaquetas, pero ya les diré más adelante. En este caso, fíjense ahora en lo que está escrito a mano.
Ahí abajo van a leer varias palabritas, ¿no? Dice blastos, dice mielocitos, juveniles, abastonados, en fin, una relación larga. De esos, ¿qué tengo que hacer yo? Mi pregunta es, ¿eso no es una leucemia? Entonces debo buscar mis tres palabritas clave en orden. Que la primera que debo buscar es, hay basófilos y busco la palabrita basófilo. Y dice aquí abajo, en la traza antepenúltima, basófilos, 8%. Entonces, ese 8% debo convertirlos en números absolutos. 8% de 300.000 sale más o menos 24.000 basófilos. ¿Cumple con mi requisito de LMC? Sí, mi requisito es tener más de 5.000. Muy bien. Pero tiene también blastos. Ah, ya. Entonces, 10% de blastos. Ahí dice en la tabla, aquí atrás, ¿puede haber blastos en amiloide crónica? Sí, entre 0 y 20. Nunca más de 20. Nunca 21 ni nada de eso. Entonces, acá viene 10. Ah, también cumple. Entonces, ¿cuál será mi respuesta? Si me han seguido, deben saber que esto es una leucemia amiloide crónica. ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Bien. Algún alumno acucioso me dirá, pero doctor, fíjese en los linfos, hay 4%. 4% de 300.000, ¿cuánto es? 12.000. Y también cumple el criterio. Claro, aquí hay linfocitosis más de 5.000, pero las otras condiciones, cero blastos, cero basófilos. Y esas dos no la cumplen. Y por eso no le hago caso a los linfos en este hemograma. ¿Nos hemos dejado entender? ¿Alguna duda o pregunta? Bien, vamos a la siguiente. Ah, lo último. Me sucedió que muchas veces cuando yo hago esto, en el examen se confunden, ¿no? Y una vez hablando con un alumno, un doctor, me decía, pero doctor, eh, este paciente también cumple con criterios de leucemia linfoide crónica porque tiene linfocitos en términos absolutos 12.000. Tiene más de 5.000. Usted ha dicho que el punto de corte es 5.000. Este tiene también linfocitosis. Claro, pero las condiciones son que además de tener linfocitos más de 5.000, la otra condición es blastos cero. Y acá tiene 10%. Ahí se acabó. Basófilos cero. Este tiene 8%. Entonces ahí también murió. Con el requisito para una leucemia linfoide crónica son tres, no es uno, como nosotros dos, las otras dos leucemias. Ahora les enseño el método abreviado, que es ilegal, pero lo haré porque muchas veces en la vida real sí tiene utilidad. Me explico. El método abreviado ilegal jamás se les ocurra marcar, o si alguien les pregunta, tengan cuidado con decirlo. Dice, si yo tengo leucocitos altos, ahí me olvidé de poner leucocitos altos, y tengo plaquetas bajas, plaquetopenia, digo, esto es leucemia aguda, es independiente de la presencia o ausencia de blastos. En cambio, si yo tengo leucocitos altos y plaquetas altas, lo más probable es que sea una leucemia crónica. Hasta ahí el método es más o menos confiable. El problema está en que muchas veces se usa
por así decirlo, una subdivisión, se estira el chicle con este método. Y solemos, me incluyo, hacer lo siguiente. Yo encuentro que las plaquetas están, es decir, acá tenía leucocitos altos y plaquetas más de 400.000. Acá digo, esto es una leucemia mieloide crónica. Y si tengo leucocitos con plaquetas entre 100.000 y 400.000, digo, esto es una leucemia linfóide crónica. No lo quiero anotar porque muchas veces me ha sucedido que los alumnos, los médicos lo anotan, se lo aprenden. Yo les digo, no lo aprendan, pero es una tentación aprender cuando nos dicen, no, no hagas esto. Y terminan aplicando. ¿Por qué no se debe hacer eso? Porque ahí sí suele haber muchos errores. Hay que ser juiciosos de cuándo usar eso. Eh, la tasa de error, cuando solo se aprenden lo que sí les he escrito acá, estas dos formas, es más o menos de un 30%. No es tan bajita. Con el otro método, la tasa de errores, alrededor del 7%, no es mucho más baja. Pero si usan este método, esta disquisición adicional, que está mal escrita a propósito, la tasa de errores peligrosamente ronda el 42%, es decir, casi casi nazar. No lo haga. Si seguimos este método, fíjense en este hemograma. ¿Tengo leucocitos altos? Sí, 355.000. Ok. El segundo criterio, plaquetas, ¿cómo están? Plaquetopenia, 6.000. Ah, junto los dos parámetros digo, esto es una leucemia aguda. Manualmente, la máquina, por si acaso, hasta donde está escrito y tipeado es la máquina. Escrito a mano es lo que una persona ha hecho específicamente. Oscar, el doctor Ruiz, ella había puesto Blastos 85, ¿no? Entonces, esto sí se corrobora con que es una leucemia aguda. ¿Me he dejado entender? ¿Alguna duda o pregunta? Volvamos al ejercicio anterior. Apliquemos este método. ¿Tiene leucocitos altos? Sí, 300.000. Vamos a las plaquetas. ¿Están altas o están bajas? Ah, aquí están altas. 870 y pico mil. Entonces, si tengo leucocitos altos y plaquetas altas, digo, esto es una leucemia crónica. Ya, hasta ahí estamos correctos. Eh, ¿Y cuál de las crónicas? Pues, bueno, hasta ahí no me llego, hasta ahí no hay que morderse la lengua. En cambio, por el otro método que les decía de evaluar palabras clave, sí tengo que llegar a mieloide crónica. Por este método abreviado y sencillo, muérdanse la lengua y quédense con leucemia crónica a secas. Hasta ahí, ¿hasta alguna duda o pregunta? El examen, las preguntas del examen, del ENAM y del examen de recientado se hacen en base al método inicial, el de las palabras clave, no de este método abreviado. Este método abreviado es para sus ojos y nada más que para eso. Bien, vamos al siguiente ejemplo. En este caso, tengo la hemoglobina normal, tengo leucocitos altos, 61.000 y tengo plaquetas normales. Con el método de las palabras clave. Primera pregunta, ¿tengo basófilos? Acá dice de basófilos. Sí, sí tengo basófilos. 8% que en absoluto son 5.400. ¿Cumple el requisito del LMC? Sí lo cumple, es más de 5.000. ¿Tengo blastos? No, no hay blastos, no figura en ninguna parte la palabra blastos. ¿Cumple con ser LMC?
Sí, porque la LMC, la amiloide crónica, los blastos pueden ser cero, estar ausentes. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? En que esto es una leucemia mieloide crónica. ¿Nos entendemos? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? En cambio, si yo aplico el otro método, el método abreviado, lo voy a hacer en rojo, digo, ¿tengo leucocitos altos? Sí. ¿Cómo están mis plaquetas? Están normales. Profesor, usted no me ha enseñado cuando están bajas, cuando están altas. Y cuando están normales, ¿qué es? Que justamente no existe. No existe. En ese otro método, eh, no existe la posibilidad que hayan plaquetas normales. Eh, Usted ha dicho en la disquisición, ahí escuché por ahí que era entre 100.000 y 400.000. Eso como si no me lo gusta. Entonces podría por el otro método llegar a una conclusión y en este hemograma no. Aquí no sería de utilidad. ¿Me he dejado entender? ¿Alguna duda o pregunta? Ahora vamos a ir con este otro ejemplo. Espero que me estén entendiendo. Normalmente es complicado para los médicos, inclusive ya con especialidad, poder llegar al diagnóstico. Y es que les pido que si tienen dudas, ojalá lo estén entendiendo. Primero, con el método correcto, el de las palabras clave. Acá tengo leucocitos altos, 197.000, están altos. Veo aquí lo último. De este de aquí. Le decía el método medio bamba, que ahí primero mido los leucocitos y luego mido las plaquetas. Si están altas, es crónico. Si están bajas, es aguda, la leucemia. Y si están normales, como en este caso, ni para atrás ni para adelante, no lo puedo, no lo puedo evaluar. No es aplicable. Ahora aquí, en este método, tengo, tengo los leucocitos altos. Busco las palabras clave. ¿Hay blastos? No hay blastos. No, no es que estén cero, simplemente no me los han reportado. ¿Hay basófilos? No, tampoco me los. Aquí, por ejemplo, en este hemograma, la máquina no puede discriminar blastos de basófilos, ni siquiera de linfos. La raya significa que no puede leer. Entonces no podría usar el método de las palabras clave. Tengo en este caso que valerme del método medio ilegal que les he mencionado, porque acá sí tengo leucocitos y acá sí tengo plaquetas. Como verán, leucocitos altos y plaquetas altas, digo, esto es una leucemia crónica. Hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Me han entendido todos? Eso espero. Mm, Inicio. En este caso, tengo la hemoglobina en 10 y tengo leucocitos altos. Se trata de una leucemia. Busco entonces mis palabras clave. ¿Tengo basófilos? No, ahí dice cero.
En hemogramas, cero es diferente de rayita. Si hubiera una raya ahí, yo no debo asumir que es cero. Tiene que decir cero. Tengo blastos, no figura la palabra, por consiguiente, cero. Y luego tengo linfocitos. Los linfocitos están más de 5.000. Sí, acá dice 63.000 linfocitos. 63.000. ¿Qué significa eso? Que sí cumple las condiciones de una leucemia linfoide crónica. Leucemia linfoide crónica, requiero que haya más de 5.000 linfocitos, cero blastos, cero basófilos. ¿Me he dejado entender? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, doctor Valdeón, dígame. Doctor, una consulta. En el caso de antes de empezar con las palabras clave, tendría que ver que la hemoglobina esté baja y que los leucocitos estén elevados. No, este tipo de leucemias y las que se les va a poner en el examen de ahora, en el ENAM y de la residencia, es con leucocitos altos, notoriamente, ni siquiera para decirle 15.000, no, le van a poner 50, 80, 100, cifras notoriamente altas, o con leucocitos bajos. Y la hemoglobina no le van a poner en un rango como para que le induzca la duda, por decirle, le van a poner, como aquí, ¿no? Leucocitosis severa con hemoglobinas leves. No les van a hacer combinaciones para ponerle en duda. Incluso yo les diría, ¿puede haber leucemia con leucocitos bajos? Sí. Esa es la parte que me acabo de saltear. O sea, esta es la tercera de tres partes. Pero bueno, si no es ahora, lo hago en otro momento. Voy a decirles cómo interpretar pancitopenis y ahí hablamos de leucemias con leucocitos bajos. Eh, entonces, si yo tengo que evaluar serie roja y serie blanca, la patología de la serie blanca cuando usualmente es más severa, es más importante que el de la serie roja, usualmente. Esa idea la voy a completar como insisto, con la segunda parte que me salté. Tratemos de usar el otro método, el método medio bamba, donde digo, ¿tiene leucocitos altos? Sí. ¿Sus plaquetas? Normales. Pucha, no llegó a nada, ¿no? En este caso, el método bamba no me sirvió. Como se dan cuenta, el método Bamba, este medio ilegal, a veces sí sirve y me liga de buenas y otras veces no. Por eso no es usualmente enseñado. En cambio, el otro método, el de las palabras clave, siempre tiene que ser. Muy bien, vamos con el siguiente eh, caso. Aquí, tengo el problema que tengo hemoglobina baja y tengo leucocitos altos. ¿A cuál de los dos debo hacerle caso, profesor? Si ustedes tienen tiempo y toda la paciencia, ¿no? A los dos. Pero si esto le ponen en un examen donde deben decidir en segundos, derecha-izquierda, entonces aplican lo que les acabo de decir. Tiene más preponderancia el problema de la serie blanca del leucos que el de los rojos. Pero, doctor, y si fueran 8, digamos ya, 2 de hemoglobina, ya 2, no, sigue siendo más importante el de los leucos que el de los rojos, porque muy probablemente la respuesta la encuentren a través de los leucos y esa misma respuesta explica el problema del rojo, muy probablemente. Ya, pero doctor, y si tengo leucos apenitas altos, ¿no? 12.000 ya, con las justas un poquito.
y tengo hemoglobina 4, pues no sean malos. Ahí sí es al revés, ¿no? Ahí sí están más bravos los rojos. Sería en ese caso más los rojos que los leucos. Es decir, los leucos importa más que los rojos, siempre y cuando sean leucocitosis moderada, severa, es una cosa exagerada. De 20.000 para arriba, leuco manda. Ahora veamos. Vamos por la parte de los leucos. Palabras clave. Mi primera palabra clave, basófilo. ¿Tengo basófilos? No, cero. Ok, cero balas. No hay. ¿Tengo blastos? Ajá, ajá, sí hay. Es 4%, una nada es una pequeñez, pero el chiste es que haya, no importa cuánto, sí hay. Los linfos ya no cuentan, pues. Si tenga acá 7.000 linfos, eso ya fue, porque ya hay blastos. Mi palabra clave para blastos es para leucemia aguda. ¿Entendido? Bien. Pero doctor, bueno, yo me equivoqué, pues, y yo evalué por la anemia, ¿no? Y usted mire, yo miro mi anemia y tiene policromatofilia, tiene ortocromáticos, y yo he pensado que es una anemia hemolítica. ¿Cuál respondo? ¿Pero cuál es mi respuesta correcta, doctor? ¿Leucemia aguda, anemia hemolítica? La respuesta correcta es que la leucemia aguda ha producido una anemia hemolítica como fenómeno paraneoplásico. En la respuesta que yo tengo que marcar solo sería leucemia aguda. Igualito que en reumato, no sé si han hecho en reumato. En reumato con lupus, si le dicen lupus con manifestaciones hematológicas, yo no voy a poner pues anemia hemolítica, el primer diagnóstico y segundo diagnóstico lupus, por separado, no, pues es el mismo diagnóstico. El lupus engloba la anemia hemolítica, la artritis, y más chingada. Igual acá, la leucemia aguda involucra, comprende, abarca la anemia hemolítica, la plaquetopenia y la más chingada, no la voy a separar por chupitos. ¿Me he dejado entender? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Finalmente, apliquemos el método Bamba. Tengo leucocitos altos. ¿Y cómo están mis plaquetas? 50.000. Ah, tan bajas. Ahora sí coincidió con que era leucemia aguda. Pero como ven, a veces sí, a veces no. Uy, se me pasó. Eh, Voy a hablar de linfomas y hemogramas, porque quiero enfatizar algo. Yo sé que mucho de lo que hablo no se va a quedar con ustedes, un poquito quedará para el examen teórico y casi nada para el ENAM en su vida ya como profesionales. Existe dos mitos muy frecuentes, muy horribles, pero porque no se los aclaran desde base. Primero, ahí me dicen, doctor, cuando ustedes han expuesto, porque estoy seguro que han hecho esa horrible y cochina exposición, pongas causas de vasofilia, causas de vasopenia, causas de linfocitosis, causas de linfopenia. Toda la serie, el enfoque de un patólogo es que me digan causas de hacia arriba y desde abajo de cada uno de los elementos de un hemograma. Y eso no es pues para el médico general porque no les queda nada. Y lo único que les queda es el siguiente error, el siguiente raciocinio. Linfoma. Ah, es una neoplasia del linfocito. Ya. Entonces, si es neoplasia, si es un cáncer, tiene que proliferar los linfocitos. Entonces, ¿qué espero en el hemograma? Que haya un chupo de linfocitos, ¿no? Ese es mi raciocinio. Eso no sucede. Los linfomas no se pescan en un hemograma. Si yo les digo, eh, mire, este hemograma tiene, no sé, 5.000 linfocitos. ¿Pienso en linfoma? No, no pienso en linfoma. ¿Puedo pensar en leucemia linfoide crónica? Sí, ese es otro cantar, pero en linfoma no.
Y las interconsultas que hay en pediatría en todas las edades, porque consulta porque tiene hemograma con linfocitosis, descartar linfoma, que no, eso no se hace, eso es mala educación horrible hoy. Y lo inverso, tampoco. Linfopenia. La linfopenia tampoco representa que hay un linfoma. El linfoma no hay algo que yo lo pesque. ¿El linfoma con qué lo veo? Por otro camino que no es el hemograma, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, presento dos hemogramas. El primero fue una suerte. Es un paciente con linfoma, un linfoma T angiocéntrico. No, linfoma no nos interesa. Fue la suerte que pude pescar este hemograma 2 horas antes que muriese. ¿Y por qué suerte? Porque cuando un linfoma está por morir, en las siguientes 24 horas, sí pueden aparecer palabras clave para decir, este es un linfoma. Lo malo está que eso es bien difícil que suceda en la vida, es una coincidencia. Y si las encuentran, pues no sirve de nada, pues porque se va a morir en las siguientes 24 horas. Así se lo lleven en 24 horas a Estados Unidos, le das un taza, ya se murió, es un muerto viviente. Y son estas palabritas, ¿no? Células del linfosarcoma, voy a cambiar de colorcito. Ahí dicen esa palabra fea, linfosarcoma. Y centrocitos. La presencia de uno u otro me dice, este paciente con mucha probabilidad tiene el linfoma. Pero eso no está escrito. Eso no lo deben aprender. Lo que debe quedar con ustedes es que el linfoma y el hemograma no tienen nada que ver. Van a leer ahí en Harrison. No les recomiendo Harrison. Pero bueno, que los linfomas no Hodgkin cursan con eosinofilia. Sí, pero es una eosinofilia inaparente, nada. Eh, y no se aprendan estas dos palabras. Solo las estoy poniendo acá como para reforzar la idea de que esto es hiper recontra muy raro. Es más, los invito a mirar cuánto de linfos tenía. ¿Se dan cuenta? Antes de morir tenía 2.800 linfos. Están normales. Pues no- y el otro hemograma, que también es de un linfoma, solo que este es un hemograma de un linfoma, digamos, estable. No se murió, no se, bueno, se murió años después, pero en ese momento no. Fíjense, leucocitos normales, 6.200. Plaquetas normales, 258.000. Hemoglobina, ya algo de, no, tampoco, no hay anemia, ¿no? 13 hemoglobina, nada. Ya los linfos, a ver cómo diablos están los linfos, fíjense en porcentaje. Linfocitos, 56. Ah, no, sí, pues, doctor, tiene acá linfocitosis. Ese es el otro error frecuente. No encuentran nada en el hemograma y se agarran de los linfocitos altos. Yo puedo tener linfocitos 80%, tener todo normal y solo linfocitos 80%. Si no llega a 5.000, no pienso en leucemia linfoide crónica. Y si no llega a 5.000, no es nada. No piensen en el linfoma. Dice, los linfomas a veces pueden cursar con linfocitosis, pero es raro. Con más frecuencia cursan con linfopenia. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Ratifico la idea. Hemogramas y linfoma, jamás. Eso es una fumada. Bien. Esta es la segunda parte que, bueno, debió haber ido antes de la anterior. ¿Alguna duda? ¿Ya se quedaron dormidos? Bien, espero que no. Voy a continuar. Ahora vamos a hablar de pancitopenias. Había colocado esto para enfatizar otra idea que también se suele ser motivo de pregunta teórica.
Cuando hablemos de leucemias me voy a meter un poco más, hay una especie de clase específicamente de leucemias, ahora solamente leucemias en el hemograma. Las leucemias agudas están definidas por blastos. Los blastos son como si fuera, no sé, la persona más mala del mundo, que ve un niño y lo mata, ve un anciano y lo mata, una viejita la mata, lo ve, al que vea lo mata. Los blastos son neoplasias excluyentes, es decir, yo tengo cáncer de colon, ahorita tengo cáncer de colon, y me da leucemia aguda, y leucemia aguda me agarra, le da como a hijo al cáncer de colon, lo mata el cáncer de colon, me cura el cáncer de colon, por eso es excluyente. Yo tengo lupus, me da leucemia aguda, me cura el lupus. No, no, no se aguanta nadie más. Entonces, ¿cómo serán de agresivos que en determinado momento ya no hay nada que matar? Pues ya no, maté a todos los vivos, nos matamos entre nosotros. Entre los mismos blastos leucémicos se empiezan y se agarran a puñal limpio. Y entonces, los leucocitos que originalmente tenían blastos malignos, iba subiendo, 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 poco a poco empiezan a bajar, sin ningún tratamiento. Y no es que esté mejorando, sino que se aproxima la muerte de ese paciente, de la historia natural de la muerte de ese paciente. Y va al paciente a cursar con pancitopenia. Es decir, las leucemias agudas al inicio irán con leucocitosis y al final, cuando esté próximo a morir, irán con pancitopenia, con leucocitos bajos. En cambio, la leucemia crónica no. La leucemia crónica no, porque son muy buena gente. Lo único que quieren en la vida es vivir y dejarte vivir. Una leucemia crónica lo que quiere es remedar. Remeda mal, pero remeda, no mata a nadie. Son tan buena gente que si yo hoy día tengo cáncer de mama in situ, me da leucemia crónica, qué felicitaciones, yo quiero simular un cáncer de mama y potencia el cáncer de mama. Es una neoplasia concurrente. Llano. Yo tengo diabetes, me da leucemia crónica, cualquiera de las dos. Me empeora la diabetes. Es lo opuesto al anterior. Entonces, nunca una leucemia crónica va a matar a alguien, nunca, nunca. Tampoco mata células, remeda. De manera que la leucemia crónica nunca cursa con pancitopenia, no puede, a diferencia del agudo. Eh, bueno, definitivamente cargado de la forma equivocada el archivo. Ahí está, pues, a ver. No, no está. Voy a volver a enviar el archivo, ahora lo voy a explicar, porque había unas 2 filminas más de explicación antes de los ejercicios. Eh, aprovecharemos aquí. Pancitopenia es cuando tengo las 3 series disminuidas, pero también se aplica lo mismo cuando tengo 2 series disminuidas. Se digo visitopenia, pancitopenia. ¿Cuál es el raciocinio? Cuando esté ante una pancitopenia o visitopenia, debo preguntarme, ¿la causa es la médula ósea o no es la médula ósea? Cualquier órgano menos la médula. Si es la médula ósea, digo, la pancitopenia es central. Y si no es la médula ósea, digo, la pancitopenia es periférica. ¿Me debe entender hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿Y qué órganos incluyen dentro de causas de pancitopenias periféricas? A la cabeza, el hígado, el vaso, y ya después siguen otros más raros, pulmón, piel, etcétera. Pero la cabeza y de hecho, las periféricas representan el 70 al 80% de casos y solo un 20% para las centrales. En este curso hablamos solo de las centrales. Las periféricas las deben resolver, no lo van a hacer, pero en teoría deberían resolver.
con gastro, con neumo específicamente. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien. ¿Cómo distingo, doctor, una central de una periférica? Fácil. Central, periférico. Hemoglobina. Les recuerdo que lo que yo estoy escribiendo aquí es por un error mío, no sé cómo es, por dónde se me han ido las filminas. Eran otras filminas que voy a volverlas a reenviar esta clase, que incluye lo que estamos escribiendo. La hemoglobina en la central debe ser menos de 8. En la periférica, más de 8. Plaquetas. Las plaquetas en central es menos de 20 y más de 20. Los leucos. Los leucos en la central es menos de 1000 y acá es más de 1500. Sí, hay un bache, una zona gris de 1000 a 500, una zona oscura. Y neutrófilos, menos de 500, más de 1000. Sí, también hay una cifra oscura entre 500 y 1000. No deben estar presentes las cuatro condiciones a la vez, necesariamente. Pueda que sí, pueda que no. Lo mínimo es 2. No se preocupen en anotarlos, yo les voy a enviar en la tabla respectiva. Pero hasta ahí nos entendemos. Miremos este ejemplo. Tengo el leucocitos 1100, central o periférico. No se van a acordar, yo les digo, este es periférico. Tengo la hemoglobina en 7,2. 7,2. Según lo que les he puesto de la hemoglobina, el punto de corte es 8. Por debajo de 8 central, por arriba de 8 periférico. Ah, este era para central, profesor. Plaquetas. Por debajo de 20 central, por arriba de 20 es periférico. Ah, este da periférico, profesor. Total, ¿qué? ¿Central o periférico? No se sabe. A pesar de todo este curso, de toda la palabrería que yo doy ahora y en la siguiente sesión, aplicando todos los trucos sabidos y por haber, un hemograma solo les llega a decir un diagnóstico en 2 de 5 casos. Solo en 2. Bien leído, bien interpretado. Ya pues ni imagínense cómo es cuando me presenta un hemograma de Cerván o que ustedes se ciñan únicamente a estas formas raras que les dan en básicas, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Y el hemograma pierde utilidad, pero aún en el mejor de los casos, solo 2 de 5 casos llegan a un diagnóstico. En este caso, ni para atrás ni para adelante. El hemograma no me sirvió. ¿Nos entendemos? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Pues, ¿qué podría hacer, doctor? Bueno, este tipo de hemogramas, cuando no hay una respuesta neta, así definida, casi siempre es preferible enfocarlos como si fuera periférico o me espero unos 3 o 5 días para ver si se decanta, si los valores siguen bajando y se transforma en una central. Pero en este momento, si yo les pongo este hemograma, dígame usted, ¿qué tiene este paciente? Tiene brujería. Pues, la respuesta válida. Si quiere me dice, tuberculosis, no, tiene alergia. La respuesta que ustedes quieran es válida, porque no puedo decir si es central o periférico. Y me falta uno, no lo encuentro, este de acá. En este caso, tengo leucocitos 500, criterio de central. Tengo la hemoglobina en 6,5, también criterio de central, y las plaquetas en 8. Esto es indubitablemente una pancitopenia central.
¿Sí? Y por pancitopenia central entendemos que aquí hay más linfos que neutrófilos. Fíjense, ¿no? Se están fijando todos, 94% de linfos contra 4 de neutrófilos. Cuando hay más en una pancitopenia central, ¿ah? Hay más linfos que neutrófilos, digo, esto es aplasia medular. Y si fuera al revés, en una pancitopenia central, que hubieran neutrófilos 94 y linfos 6, digo, esto puede ser leucemia aguda, pero no puedo poner aplasia medular. Puede ser otra cosa, sí, puede ser leucemia aguda, mielodisplasia, algún cangrejo por ahí. Me dejaron. Pero doctor, no hay blastos. No, no necesariamente. Muchas veces sí vienen blastos. Sí viene. Por ejemplo, acá el doctor Ruiz leyó y dice blastos 2%. Ya. Pero hay otros casos en los que no necesariamente viene. Entonces, ese es un ejemplo de una leucemia con pancitopenia, una leucemia aguda con pancitopenia si es que fuera para este tipo, en rojito. Si leen en azulito, es aplasia medular. ¿Entendido? ¿Alguna duda o pregunta? Espero que no se estén confundiendo. Paréntesis. Acá, alguno, cuando yo tenga más glucosa, ya no esté tan cansado, pero doctor, habían puesto blastos. Sí, ese blastos es a propósito para que lo enfoquen como el lado rojo y vean como leucemia aguda. La aplasia medular no va con blastos, imposible. La aplasia medular va con más linfos que neutrófilos. Ahora sí voy a mi último hemograma, porque ya los vi cansados. Eh, sobre esta pancitopenia. Fíjense que es una pancitopenia radiosa. Eh, tiene de leucocitos solo 60. Un leucocito por cada cabello y se acabó. Muy, muy, muy radiosa. Tiene la hemoglobina baja, las plaquetas bajas, pero sobre todo destaca la severidad de la leucopenia. Cuando tengo leucocitos menos de 100, los argentinos y algunos gringos hablan de agranulocitosis. Los ingleses dicen neutropenia muy severa. Independientemente del nombre, deben saber que para que alguien tenga leucocitos por debajo de 100, la única etiología es fármacos. A este paciente le han metido un fármaco que se lo ha tirado así. ¿Qué fármaco? Clonofenicol. No, el clonofenicol es mentira, eso es mentira para gringos. No, no, no. En el caso específico, este era un hemograma de un paciente que se le dio quimio, se calculó mal ahí en la dosis, pues su pancitopenia radiosa por quimio, ¿no? Que son fármacos. Pero pueden ser otros fármacos, casi el otro con frecuencia hace esto, así de radiosos son los antitiroideos, por ejemplo. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien, doctores. Entonces veo que no hay más preguntas. Espero que hayan estado atentos, que algo les haya quedado. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. El día sábado tenemos conversatorio. No sé si la doctora Loaiza ya les dijo. El día sábado yo hago conversatorio y la doctora Loaiza práctica. Pero hemos invertido el horario. Es decir, el sábado primero va a hacerse el conversatorio a las 8. Ella no puede hacer prácticas. Y creo que 10 o 11 después del conversatorio se va a hacer la práctica con la doctora Loaiza el sábado. Con mi grupo de práctica
Ya les envié mis tareas, ya saben que el siguiente, no me acuerdo qué fecha nos toca, ahí lo vamos a revisar y me queda pendiente reenviar este archivo con lo que he estado escribiendo y anotando. Si no hay más dudas, muy bien. Doctor Aguilar, dígame, doctor Aguilar. Doctor, buenas tardes. Sí, no sé si podría repetir nuevamente los valores para diferenciar una pancitopenia periódica de una central. Ah, sí. Eh, Acá lo voy a escribir que tengo un poquito más de espacio. Pero eso que yo voy a escribir también va a figurar por si acaso en una tablita como tal, que bueno, por alguna razón no me cargó, pero en fin, me debo haber chispoteado. Entonces acá es central, periférico. Primera diferencia, la hemoglobina. Menos de 8 y más de 8. En la tabla que yo les envié no figura 8. La cifra que figura es 6. ¿Por qué la diferencia? He estado revisando, no es que lo hayan actualizado, sino que también hay otro grupo de autores que dice, mire, no es bueno, considera el 8, es muy bajo. Entonces ellos proponen que se tome de punto de corte el 8. Por eso van a encontrar que hay una diferencia entre lo que yo estoy hablando ahorita y entre lo que les voy a enviar. ¿Y cuál de los dos vale, doctor? Eh, Va a valer, siempre vale lo que se les envía por escrito. Yo lo estoy explicando aquí con 8 porque me pareció más lógico el raciocinio. No está por todos aceptado, pero me parece más lógico. Pero si les preguntan en el examen, responden con la tablita que les voy a enviar. Que dudo mucho que les pregunten eso, pero en fin. Con las plaquetas. Las plaquetas es menos de 20.000 y más de 20.000. Leucocitos, menos de 1.000 y más de 1.500, para que deje el bachón de 1.000 a 1.500. Y neutrófilos, menos de 500 y más de 1.000, para que deje un bache en su nariz entre 1.000. ¿Alguna otra duda o pregunta? No. Sí, doctor Diego. Doctor, por la... otra, en la leucemia crónica, si bien es cierto, se podría decir que el curso es benigno de esta patología, ¿los pacientes no llegan a morir por esto? Cuando van a ver la clase van a decir, sí, sí hay. ¿Por qué muere un crónico si no es tan agresivo, tan malo? Muere de viejo. No, no. Lo que hace la mieloide crónica, por ejemplo, como ve que ella no puede matarla al paciente, entonces ya me transformo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pues me transformo, me cambio de nombre y me convierto en leucemia aguda. Los cánceres en hematología son fastidiosos porque, por ejemplo, en onco, cuando ustedes hacen este cáncer de mama, cáncer de ovario, yo tengo cáncer de mama y me muero por mi cáncer de mama, no cambié de nombre nada. Tengo cáncer, me muero de cáncer yo. En hematología no. Hoy día tengo leucemia mieloide crónica, ahí ya muy bien. Desde acá a un año me muero y en mi certificado figura como leucemia aguda. Cambia el nombre, cambia la patología, se transforma. Y la leucemia linfoide crónica mata, pero no por sí misma, sino por los síndromes paraneoplásticos que da. Por sí sola es bien monse, apenas te da comezón y algo de fiebre, ¿no? Pero le gusta llamar paraneoplásticos, anemias hemolíticas, neutropenias autoinmunes, una recatafila que lo van a, y por eso es autoinmune mata. Claro que no es frecuente, pero sí mata. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor Fabricio, dígame, doctor. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, respecto a justo también lo que estamos hablando de la leucemia mieloide crónica, con este criterio de los blastos, deberíamos encontrar blastos, porque sí entendí que en las leucemias agudas bastaría encontrar un poco más del 1% para considerarlo leucemias agudas, ¿no? Esta presencia de blastos. Pero en la leucemia mieloide crónica, ¿los blastos deberíamos encontrarlos o no deberíamos encontrarlos?
No siempre. Lo que siempre debe haber en una amiloide crónica es basófilo. Si el basófilo, ya el porcentaje que quiera, ¿no? La cosa es que sea más de 5.000. Hay cero blastos, manda el basófilo. Si yo tengo por decirle 10%, perdón, sí, pues ya 10% de blastos que sean, digamos, 100.000 blastos, perdón, basófilos. Si tengo 10% de basófilos y que en absoluto sumen, no sé, 20.000 basófilos, por decirlo. Tengo cero blastos, sigue siendo mieloide crónica. Si tengo basofilia más de 5.000, pero mis blastos están en 10%, sigue siendo mieloide crónica. Yo tengo basofilia, tengo, no sé, 80% de basófilos, y mis blastos, 20%, sigue siendo leucemia mieloide crónica. Ya tengo basofilia de 80%, los blastos, 40%, digamos. Ahí cambia el nombre. Por más basófilos que haya, ya pasó el límite del 20%, y en ese caso, manda el blasto. Y digo, no, este es una leucemia aguda. Por más que tenga basófilos, si pasa la barrera del 20 por 21%, ya no. Perdiste basófilo, ya fuiste. Gana el blasto. Y ahí cambia de nombre y se llama leucemia aguda. Este cambio de nombre del 20% con el blasto marea. Yo sé que marea y mortifica. Para eso es la clase teórica que, bueno, sospecho que se van a quedar dormidos. Y para eso son los ejercicios que mi grupo de práctica se los envía para reforzar esa idea. Tengan cuidado con la pregunta del doctor. Si es capciosa y si la van a plantear, no en el examen teórico, eso no lo ponen en el examen teórico, tampoco en el ENAM, pero sí lo van a ver en la vida real y en la práctica. Recapitulo. Basófilo mata blastos siempre y cuando el basófilo sea más de 5.000 y los blastos hasta 20. Si el blasto pasa de 20, 21%, el blasto le gana y cambia el nombre a la enfermedad. Así tenga un chupo de basófilo. ¿Alguna duda, pregunta? Doctora Claudia, dígame, doctora Claudia. Sí, doctor. En la diapo anterior, en la diapo 16, que decía que era una pasitopenia sugerente, no, sugerente de aplasia o leucemia aguda, esa. Se trata de una pasitopenia central, ¿cierto? Por los valores. Sí, es una pancitopenia central, ajá. Esa era Es mi una duda, doctor. pancitopenia central por estos valores. Ya, doctora. No, sí, sí es central. ¿Alguna Gracias. otra duda, pregunta? Ajá. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, doctores. Entonces, llegamos hasta aquí.